Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie, las personas que puedan hacerlo. Vamos a leer hoy y estudiar el Salmo 61. Salmo 61, versos del 1 al 8. Oye, oh Dios, mi clamor. Entonces, ¿por qué subrayé esa frase clamor? Porque cuando uno clama es porque está en un aprieto, está en una angustia, está en una dificultad grande. Dice, atiende a mi oración. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que me temen a tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación, y estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para los que conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Pueden tomar asiento, hermanos. Este salmo, David estaba pasando por una situación difícil. En el verso 1 habla de clamar, también habla de oración. En el verso 2 habla de clamar otra vez a Dios. Pero al final del verso 2, esto se dañó. Ustedes me pasan, ya. En el verso 2 al final habla de que el salmista estaba a punto de desmayarse. No sé si usted se ha desmayado alguna vez. Yo sí me he desmayado. Uno cae al piso, uno queda sin fuerzas. Y dice el salmista en el verso 3 que Dios lo ve, y el salmista ve a Dios como un lugar de ¿qué? De refugio. También habla de que Dios es una torre fuerte. ¿Qué es una torre fuerte? En los castillos, el lugar más alto de un castillo, usted sabe que los castillos eran para proteger en medio de la guerra. Y la torre fuerte es la parte más alta del castillo. Es decir, en cierta manera es el lugar más seguro. Entonces el salmista veía a Dios como ¿ese qué? Esa torre fuerte. También habla del enemigo. Entonces mira cuál era la angustia, cuál era la prueba que tenía David. Habían enemigos. Verso 4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Entonces ve a Dios como una gallina que cuida a sus polluelos debajo de sus alas. Qué lindo ver a Dios de esta manera. Y ya a los versos 6 en adelante el salmista dice, ya tiene esa fe y está seguro que va a pasar así, que días sobre días añadirás al rey. Es decir, que ese no era el fin de David, que ese día no iba a ser el día de la muerte de David, que Dios le iba a añadir ¿qué? Más días de vida. Y ya en el verso 8 empieza él a prometerle a Dios, Dios, si tú me sacas de esta, verso 8, a ti cantaré en tu nombre. Ustedes saben de que a David se le ha llamado como el salmista, ¿cierto que sí? Como el cantor de cantores. A David se le ha titulado como el mayor adorador que hay en la Biblia. Usted sabe que David no solo componía canciones, porque todos los salmos son canciones. Entonces David no solo componía canciones, sino que también tocaba instrumentos. Entonces, él le prometió a Dios algo que él podía hacer. ¿Qué hacía él? Su don, su talento, ¿cuál era? Cantar. Amén. Cantaré a tu nombre para siempre. Tremendo eso, ¿no? David le promete a Dios, hasta el último día de mi vida, yo me voy a comprometer contigo. Cantaré a tu nombre para siempre.
Y yo creo que eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Que usted y yo también podamos comprometernos hoy delante de Dios con cosas que podamos, porque a veces, como dicen por ahí, tiramos el chorro muy alto y a veces no somos capaces de cumplir esa promesa. Pero si cumplimos con cosas que sí podemos, a Dios le agrada eso. Amén. Como introducción, en estos días yo estaba pensando algo. ¿Cuántas personas que se criaron conmigo en esta iglesia? ¿Cuántas personas que a mí me tocó ver en la Gabriela cuando yo era pastor de la Gabriela por 17 años? Y también por lo que Dios me ha permitido vivir en estos 11 años que he estado con ustedes. A mí me ha tocado ver a muchas personas que se acercan a Dios con sus problemas, con sus dificultades, y Dios les ayuda. Dios les hace el milagro. Pero ¿cuántas de esas personas ya no buscan de Dios? ¿Usted conoce alguna? Que Dios le haya hecho un milagro grande en su vida, que buscó a Dios cuando estaba en un momento difícil de su vida. Dios le hizo el milagro y ahora se apartó de los caminos de Dios. O puede que no esté apartado, pero puede que esté acá hoy y diga: yo quiero apartarme, yo tengo como ganas de apartarme de los caminos de Dios. Pero recuerda de dónde te sacó el Señor, recuerda qué fue lo que Dios hizo por ti. Muchas veces nosotros somos como muy mal agradecidos. Siempre buscamos a Dios para que nos resuelva un problema, para que nos calme un dolor. Y cuando Dios nos da el milagro, estamos pensando de pronto en alejarnos de Dios. Yo toda mi vida he sido cristiano. Yo nunca me he apartado de los caminos de Dios. Tengo 56 años, los cumplí ahorita en diciembre pasado. Y yo quiero confesarme delante de ustedes, yo nunca he pensado apartarme de los caminos de Dios. Eso no me pasa ni por la mente. Y estoy hablando con verdad y con sinceridad. Y yo sé que más de uno de ustedes, de los que están acá, también piensan de la misma manera. Aunque hay un texto en la Biblia que dice que el que esté firme, ¿qué? Mire que no caiga. Yo soy consciente de ese texto. Y yo creo que muchos de nosotros también somos conscientes de que ese texto existe. Pero que no se me ha pasado por la mente a mí hasta el día de hoy. No sé mañana, pero hasta el día de hoy no se me ha pasado por la mente apartarme de los caminos de Dios. ¿Sabe qué es eso? Eso es vivir la vida cristiana con compromiso. Eso es como cuando usted se casa. Y en las buenas y en las malas, en salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza, le seré fiel a ese hombre, a esa mujer. Cuando usted se compromete de esa manera, el matrimonio suyo va a ser ¿para qué? Para toda la vida. Cuando hay compromiso, el cuento es otro. Pero cuando no hay compromiso, también el cuento es otro. Porque uno simplemente avanza hasta donde yo tenga ganas, hasta donde la cuerda me alcance. Por eso es que hay hermanos que hoy en día son como los carros viejos, que viven varados a toda hora. O como esos carros que ¿se acuerdan de años atrás? Esos carros que uno le echaba cuerda y comenzaban muy bien, pero al minuto o al menos del minuto ya se les acabó la cuerda. David era un hombre así,
que aunque pasó por problemas, por dificultades, por persecución, tuvo que enfrentar muchas batallas, tuvo que huir de Saúl, tuvo que enfrentar muchos. Se viven pruebas, en dificultades. No, todos debemos de saber de que David fue un hombre de guerra, fue el rey de Israel. Y estamos hablando de hace 3500 años atrás, donde un país se enfrentaba a otro país, donde era guerra sobre guerra, ¿cierto? Y todos también sabemos lo que le pasó a Saúl, David con Saúl, cómo lo persiguió para matarlo, cómo también su hijo Absalón se levantó en contra de él, cómo sus mejores amigos también se levantaron contra él. Pero David fue un hombre de compromisos con Dios, un hombre que no se apartó de Dios. Y yo digo una cosa, hermano, yo creo que esa es la clave del por qué hoy en día muchas personas dejan las cosas a medias. ¿Ustedes sabían que hay personas que dejan las cosas a medias? La carrera en la universidad la comenzó y la dejó ¿qué? Comenzada. Comenzó un matrimonio y lo dejó ¿qué? Comenzado. Buscó de Dios a medias y lo dejó ¿qué? Comenzado. Comenzó un ministerio y lo dejó ¿qué? Abandonado. ¿Sabe por qué hay personas así? Porque les falta ¿qué? Compromiso. Esa palabra clave, compromiso. Y en la vida, usted y yo tenemos que tener compromisos, porque si no tenemos compromisos, entonces siempre vamos a dejar las cosas ¿qué? A medias. Y cuando dejamos las cosas a medias, entonces también las bendiciones de Dios van a ser ¿qué? A medias, ¿sí? A medias. Este salmo comienza con lágrimas, pero este salmo termina con alegría, con gozo, con triunfo. Eso es lo lindo de este salmo. Y yo creo que se parece mucho también a la vida nuestra. Yo creo que la vida nuestra se compone de eso, de lágrimas, pero también de ¿qué? De alegrías. Todo no va a ser alegrías, ni tampoco todo va a ser ¿qué? Lágrimas. Vámonos con el verso 1 y 2. Dice así, quiero resaltar el primer punto ahí. Dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón ¿qué? Desmayare. Esa palabra desmayar, la palabra desmayar ahí en hebreo significa angustiarse. ¿Usted se ha sentido así? Angustioso, angustiosa. También la palabra ahí desmayar significa débil. ¿Usted se ha sentido débil? Que no puede dar un paso porque ahí mismo cae. La palabra ahí desmayar también significa decaer, desfallecer. Cuando una persona se desmaya, es decir, ya no hay fuerzas. Cuando una persona se desmaya, se tiró al piso y ya, para el hospital. Eso era lo que le estaba pasando ¿a quién? A David. Yo creo que esa palabra es muy común en nosotros también. Hay cosas que nos pasan a diario en nuestras vidas, que nos producen dolor, que nos producen preocupación, que no nos deja dormir, que no nos deja tener paz. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de este salmo es que aunque pasemos por esas pruebas, pase lo que pase, usted debe de seguir a Dios, amén. Usted no debe de desmayar, usted no debe de apartarse de los caminos de Dios.
Así entienda o no entienda lo que le está pasando a usted, esa prueba, esa dificultad, sigue confiando en Dios, sigue buscando de Dios, síguele sirviendo a Dios. Aunque te guste o no te guste por la situación que estás pasando, sigue buscando a Dios, sigue sirviendo a Dios, sigue adorando a Dios. Y eso fue lo que hizo David, que aunque su corazón se sentía casi para desmayar, David siguió adelante. Vamos a leer un texto, que ese texto es ilógico, pero también ese texto es muy poderoso. Es tremendo ese texto. ¿Me colocan por favor ese texto de 2 Corintios 12:10? Dice, mire pues lo ilógico que está diciendo Pablo y lo profundo que es este texto. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Oye, ¿quién se goza en las debilidades? Dice Pablo, yo me gozo en las afrentas. Uno dice, es un loco, ¿cierto? ¿Cómo se va a gozar uno en las debilidades o en las afrentas? Dice Pablo, yo me gozo en las necesidades. Y dice Pablo, yo me gozo en las persecuciones. Pero David al final da la razón del por qué él se goza en las debilidades, porque él se goza en las afrentas y porque él se goza en las necesidades y en las persecuciones. Me colocan por favor esa parte subrayada de la segunda parte del texto. Porque cuando soy débil, pasen la diapositiva. Porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Ilógico, ¿no? Porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Soy fuerte. Pero ¿por qué Pablo es fuerte cuando es débil? Cuando pasa por estas situaciones. Porque la presencia de Dios está ¿con quién? Con Pablo. Porque cuando un cristiano está pasando por debilidades, la presencia de Dios está más cerca de usted más que nunca. Cuando usted pasa por la afrenta, cuando usted pasa por las necesidades, cuando usted pasa por las persecuciones, usted se hace fuerte porque Dios está al lado suyo para fortalecerlo. Amén, hermanos. Qué texto tan hermoso, qué texto tan profundo, hermanos. La presencia de Dios está más cerca para ayudarnos, para fortalecernos, para llevar nuestras cargas, nuestras pruebas. Por eso David en el Salmo 61, él ve a Dios como su torre fuerte, como su lugar de refugio, como su roca, su roca. Yo no sé, pues sí, yo creo que ustedes jugaron de niños a escondidas, ¿se acuerdan o no? Y cuando uno estaba en un lugar bien oculto, un lugar bien seguro, uno se sentía ¿qué? Seguro. Así David veía a Dios, como una torre fuerte, como una roca fuerte, como un refugio. Veía a Dios como una gallina que cuida ¿qué? A sus polluelos, debajo de sus alas estaré ¿qué? Seguro. Qué bueno ver a Dios de esta manera. Mateo 11, 28 y 29. Un texto muy conocido por nosotros, no lo sabemos de memoria, pero a veces cuando aprendemos un texto de memoria, a veces pierde el significado. Qué tristeza, ¿no? Dice, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, que yo os haré descansar. David, su corazón estaba a punto de ¿qué? De desmayar, pero David sabía que él podía ir donde Dios, que él estaba trabajado y cansado y que Dios le iba a poner ¿a qué? A descansar. Verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Sobre todo esa última parte
estás cargado, estás cansado. Mire la última parte de ese versículo. Si usted coloca su carga y su trabajo al Señor, su prueba, su dificultad, hallaréis ¿qué? Descanso. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces David su corazón estaba a punto de ¿qué? De desmayar, ¿cierto? ¿Él qué hizo? ¿Qué hizo él? Algo tuvo que hacer él para que él saliera de esa prueba, de esa dificultad. Y el verso 4 lo dice el salmista: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Tremendo. No hay otro hombre en la Biblia que hable tanto del templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Está bien, nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero el templo de 4 paredes y sillas es este, amén. Y lo que David se estaba refiriendo era esto, al tabernáculo, al lugar de reunión. ¿Y qué le estaba diciendo David a Dios? Dios, en el lugar de reunión donde yo me congrego, donde yo voy a los cultos, allí yo habitaré ¿para qué? Para siempre. David empezó a comprometerse con Dios, a hacer compromisos con Dios. Si tú me sacas de estas, Dios, yo habitaré en tu tabernáculo ¿qué? Para siempre. Dirá usted, ¿será que usted se puede comprometer también con Dios en esta noche? Dios, está bien, habrá días que no pueda venir, porque tal vez esté en vacaciones, tal vez me enfermé, pero ese compromiso sí lo puedes hacer con Dios. Dios, mientras viva, siempre me voy a congregar en tu tabernáculo, en el lugar de reunión. ¿Será que es un compromiso muy grande? No es grande. Usted lo puede hacer y ese compromiso lo puedes cumplir. Nadie como David para hablar sobre el amor en la casa de Dios, el amor por el templo de Dios. Nadie como David para hablar del tabernáculo, del santuario, de la casa de Dios. Para David, la casa de Dios era un lugar de respeto. La casa de Dios era un deseo inmenso de estar en la casa de Dios. Era un amor grande por congregarse. No hay otro autor bíblico que hable más del templo de Dios, del lugar de reunión, como lo hizo David. Era el lugar más importante en su vida. David, cuando se congregaba, él decía, ese era el lugar para mí, ¿qué? Más seguro. El lugar donde yo más disfrutaba de la presencia de Dios. Pero quiero que resaltemos ahí una palabra, y es habitar. La palabra yo habitaré en tu tabernáculo. La palabra habitar. La palabra habitar ahí en hebreo es morar, es vivir en un lugar, es quedarse en un lugar, es vivir en una casa. Usted nunca dice voy a habitar en mi trabajo o voy a habitar en la casa del vecino. No. Cuando usted dice no, yo voy a habitar en mi casa, ahí sí le sale. ¿Por qué? Porque es la casa donde usted vive, donde usted va a estar constantemente. ¿Va a estar en dónde? En su casa. Pero hay hermanitos que no pueden decir eso. Yo habitaré en tu tabernáculo. No, porque por aquí se ven de vez en cuando, ¿sí o no? Se ven por aquí una vez al año, o se ven cada 2 meses o cada 3 meses. Entonces usted no puede decir eso, yo habitaré en tu tabernáculo. Usted no le puede prometer eso a Dios. Pero aquel que se congrega cada domingo, algunos miércoles, pero para usted es un compromiso cada 8 días venir al culto, usted sí puede decir,
Yo me comprometo, Señor, a habitar en tu tabernáculo para siempre. Los hijos inconversos, y aún hasta el esposo o la esposa inconversa, a veces no entienden a los cristianos. Y cierto que muchas veces nos han dicho, si quiere le paso la cobija, si quiere pásese la cobija para la iglesia. ¿Han dicho eso o no? Sí. La gente del mundo no entiende que nosotros amamos la casa de Dios, así como la amó David. Para nosotros este es un lugar, es una morada, es el lugar donde pasamos muchos ratos, donde pasamos muchas horas, donde pasamos muchos minutos. Y no lo hacemos por fuerza, porque nos están obligando, sino que es algo voluntario, es algo que queremos hacer, es algo que amamos, que nos da placer hacer. Qué lindo cuando la gente nos dice eso, si quiere llévese la cobija también para allá. Sí, muy bueno, porque la gente se está dando cuenta que este es un lugar donde nosotros ¿qué? Habitamos, amén. Donde es un lugar que frecuentamos y que nos da gozo, nos da alegría congregarnos, amén. El verso 4 al verso 6 está el otro punto. Dice David, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, ya hablamos de eso. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Quiero resaltar esa frase ahí. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Voto. ¿Qué es un voto? Un voto es un compromiso. Es una promesa que le hacemos a Dios. Es un compromiso que le hacemos a Dios, pero es un compromiso serio. No es lo mismo yo firmar un contrato. Imagine que los votos tienen para Dios son más serios que un contrato. Cuando usted le promete algo a Dios, Dios toma eso como ¿qué? Como algo ¿qué? Como algo serio, algo que usted y yo vamos a ¿qué? A cumplir. Un voto, por eso esa palabra no es tan común entre nosotros, voto, pero en la Biblia sí es muy común la palabra voto. ¿Por qué? Porque es un compromiso que hacemos con Dios. Por eso cuando los votos matrimoniales, ¿se acuerdan de esos votos o no? ¿Sí se acuerdan o no? Los votos matrimoniales. Le seré fiel, ¿cierto? En pobreza, en riqueza, en enfermedad o en salud. Esos son los votos. Pero mira que ese compromiso se llama voto. ¿Por qué? Porque es un compromiso que no solamente haces con tu cónyuge, sino que también ese compromiso lo estás haciendo ¿contra quién? Con Dios. Por eso se llama voto. Por eso esa palabra no se usa en nuestro dialecto, en nuestro vocabulario normal del día a día. ¿Por qué? Porque voto tiene que ver un compromiso que siempre hacemos ¿con quién? Con Dios. Pero los votos son voluntarios. Por eso es que el matrimonio no sirve cuando alguien va obligado al matrimonio. Si usted comprueba de que a usted lo amenazaron para casarse con esa mujer, ese matrimonio es inválido. ¿Usted sabía eso? Usted tiene que ir al matrimonio de una manera ¿qué? Voluntaria. Y si usted se va a comprometer hoy delante de Dios, porque ese es el propósito de este salmo, si usted se va a comprometer hoy delante de Dios, recuerde que es algo ¿qué? Voluntario. Es decir, usted no está obligado a hacerlo. Y otra cosa que tienen los votos es que no se pueden anular. ¿Cómo así?
quiere decir que usted no puede comprometerse hoy con Dios una cosa y mañana cambiar de parecer. Por eso un voto es un voto. Es algo muy serio delante de Dios. Y si se quebranta, usted tiene que pedirle perdón a Dios, porque tampoco es el pecado imperdonable, pues. Si tienes que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a la persona a la cual usted hizo un compromiso delante de Dios y no lo cumplió. ¿Sí me entendieron o no me entendieron? Pero quiero aclarar algo acá, présteme atención. Hace como 15 días un hermano de la iglesia me dijo: pastor, ¿uno puede echarse para atrás de un compromiso? Y si es un compromiso que hago delante de Dios, ¿yo puedo echarme para atrás? Yo le dije que sí, pero depende. Voy a dar varios ejemplos. Supongamos que usted no tiene novia todavía, ¿no? Pero tiene varias candidatas, ¿no? Y usted le oró a Dios: Dios, tengo dos candidatas. La primera que pase por esa puerta ahí de la iglesia, con esa me caso. Pues hay hermanos tan brutos que hacen eso. ¿Me hago entender o no? Usted hizo ese compromiso con Dios porque Dios se lo tomó en serio, ¿o no? ¿Por ponerse de qué? De bocón. Pero ¿qué tal donde la que pase por ahí sea una hermanita de 90 años? Entonces usted puede echarse para atrás de ese compromiso que hizo porque lo hizo a la ligera, pedirle perdón a Dios por lo que hizo. Otra, ¿se acuerdan de que hay un pasaje en la Biblia? Y muchos han cuestionado ese pasaje, porque es un pasaje difícil de entender. ¿Se acuerdan de que el pasaje dice de que un papá le hizo un compromiso a Dios? Dios, si me traen malas noticias o buenas noticias, si son malas, mato a mi hija. Y este hombre mató a su hija porque se comprometió con Dios. Entonces yo le dije al hermano, en un caso de esos, él podía echarse para atrás. Primero porque hizo un compromiso, ¿qué? A la ligera. Y fuera de eso está en juego la vida de su hija. Entonces, cuando usted hace un compromiso delante de Dios y está en peligro la vida de una persona, vale más la vida de esa persona que el compromiso que usted hizo. Es decir, usted sí le tiene que pedir perdón a Dios porque usted se puso de boconcito. Voy a dar otro ejemplo. En la Gabriela, el esposo de una hermana, él conoce mucho de Dios. Pues la hermana lleva en el Evangelio más de 40 años en el Evangelio. Entonces el esposo de él no va casi a la iglesia, pero el hombre conoce mucho el Evangelio. Imagínense que él diezma, aunque es inconverso, él repartía las reflexiones, él conoce, él ora. Pero ¿sabe por qué no se congrega y por qué no se vuelve al cristianismo? Porque le hizo un compromiso a la mamá antes de morirse. La mamá le dijo: mi hijo, prométame algo, que usted nunca va a ser evangélico. Y el esposo de la hermana le prometió eso a la mamá. Hermano, un compromiso de esos, usted puede echarse ¿para qué? Para atrás. Otra, supongamos que usted se hizo socio de un negocio, montó un negocio y le invirtió plata por montones a ese negocio y se hizo un socio. Pero usted ve de que ese negocio no da. Usted ve que ese socio que usted tiene es un vivo,
es un ladrón. Hombre, si hay que echarse para atrás de ese compromiso, hay que echarse para atrás. Eso sí, piénsela la próxima vez para hacer un negocio de estos y en compañía. Uno tiene que aprender ¿de qué? De los errores. Pero por ejemplo, David le estaba prometiendo a Dios, Dios, si tú me sacas de esta, yo habitaré ¿qué? En tu tabernáculo para siempre. ¿Se puede comprometer de esa manera, David? Claro, eso se puede hacer. Eso no es algo imposible de hacer, no. Y a Dios le agrada esos compromisos. Entonces, después de este culto, ojalá que usted le diga a Dios, Dios, yo también quiero hacer ese compromiso como lo hizo David. Pase por la situación que pase, habitaré en tu tabernáculo para siempre. Mis padres han cumplido ese compromiso hace más de 57 años que llevan en los caminos de Dios y hasta el día de hoy ni mi papá ni mi mamá se han descarriado. Entonces, mire que sí se puede. La hermana de Yanira lo mismo. Y aquí todos los que llevan tiempo, la hermana Leticia, todos los que llevan tiempo en el Evangelio pasan años y años y años y nos hemos comprometido con Dios de habitar en su tabernáculo. ¿Para qué? Para siempre. Usted mire que sí hay compromisos que sí se pueden hacer y que se pueden cumplir. Entonces David hizo votos delante de Dios. Qué bueno que usted y yo también hagamos votos hoy con Dios. Entonces entendimos eso, de que si usted hace un compromiso a la loca, ay hermano. Pero si usted hizo un voto a conciencia, nadie lo obligó, y usted se echa para atrás, hay problemas. Usted cometió un pecado. Voy a dar un ejemplo así. Usted se casó y usted se divorció o abandonó a su esposa. Esos votos que usted hizo delante de Dios y delante de esa mujer y delante de esos testigos, esos votos eran en serio, eso no era un juego. Eclesiastés 5, del 4 al 7, vamos a leer la palabra. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que te prometas y no cumplas. No deje que tu boca te haga ¿qué? Pecar. Tremenda esa frase. No hagas que tu boca te haga ¿qué? Pecar. Un compromiso que no se puede hacer hoy. Señor, yo nunca más voy a cometer un pecado. No haga eso, es que eso ya, eso no, usted no lo puede cumplir. ¿Me hago entender? Usted no lo puede cumplir. Son cosas imposibles de hacer. Porque todos los días le vamos a fallar a Dios en palabra, en pensamiento o en obras. Pero que yo quiero habitar en tu tabernáculo para siempre. Sí se puede hacer. Si otros lo han hecho, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué ustedes no lo pueden hacer? Dice, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y te destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, ¿cierto que muy soñador aquel que dice, Señor, yo me comprometo a no volver a pecar? Otro compromiso, Señor, yo me comprometo a venir a la iglesia todos los miércoles, todos los domingos de mi vida, así esté enfermo, así esté en el hospital. Usted no puede comprometerse delante de Dios así. Usted le puede decir, Dios, mientras pueda y tenga las fuerzas y la salud, me voy a congregar. Y tiene que ser una excusa muy fuerte para no venir al culto. Usted se le puede hacer eso. Entonces, no tengamos sueños demasiado altos, porque cuando usted y yo soñamos mucho, esos sueños no se van a alcanzar. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas ¿qué?
palabras. Entonces, hermanos, cuando a Dios hagamos promesa, seamos prudentes. Pero dirá usted, por eso, pastor, yo no me quiero comprometer delante de Dios. No. Vuelvo y repito. Un cristiano, si no se compromete, usted no va a llegar a ninguna parte. Porque lo único que nos va a ayudar a terminar las cosas es ¿qué? Compromiso. Si usted comenzó la universidad, pero no hay compromiso, usted en el segundo semestre o en el primero o a los 2 o 3 meses se sale. Si usted entra a un matrimonio y no tiene compromiso y no se compromete, ese matrimonio no va a durar. Si usted entra a un ministerio y no se compromete delante de Dios, usted tampoco va a hacer nada. Va a estar todo ¿a qué? A medias. Para Dios es importante que usted y yo ¿qué? Nos comprometamos. Amén. Entonces vámonos para el otro. Porque tú, oh Dios, has oído ¿qué? Mis votos. Y vamos a leer, aunque no está ahí, pero quiero que me lo coloquen, es el último versículo del Salmo. ¿Lo tienen? Cuando haces votos a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque no, ese no es el texto, es el del Salmo, el último texto del Salmo. Creo que es el versículo 8. Sí. Entonces mire que el verso 11, creo, habla David: a ti pagaré mis votos, ¿cierto que sí? ¿Qué tal si me colocan el texto antes de ese? Antes de ese. Estará para siempre delante de Dios. Antes de ese. Añadirás al rey, sus años serán buenos. Porque tú, oh Dios, has oído ¿qué? Mis votos. ¿Cuáles eran los votos de David? Ya así colóqueme en el último texto del Salmo. ¿Cuáles eran los votos de David? El último texto del Salmo. El último texto del Salmo. Eso. ¿Cuál era un voto que David le había hecho también a Dios? ¿A ti qué? Cantaré. A ti cantaré tu nombre para siempre. Aquí hay músicos. Usted como músico se puede comprometer con Dios de esta manera. Ese era el don de David, cantar. ¿Cuál es el don suyo? De pronto usted dirá, el don mío es ser pastor o el don mío es predicar. Entonces usted le puede decir a Dios: Dios, voy a predicar tu nombre para siempre. ¿Será que se puede cumplir esa promesa? Sí se puede cumplir. El fundador de las iglesias panamericanas o Centro de Fe y Esperanza, me parece que él se llama Ignacio Guevara. Él es contemporáneo con el pastor Eduardo Espina. Y la Emanuel se fundó en los mismos años de las iglesias panamericanas. Dirá usted, ¿por qué la Panamericana ha crecido y la Emanuel no tanto? Porque es que la Panamericana tuvo ayudas de Estados Unidos. Ignacio Guevara se casó con una norteamericana y ellos buscaron ayudas para que Centro de Fe y Esperanza fuera de las iglesias más grandes que hay en Colombia. Pero fueron contemporáneos, el pastor Eduardo Espina, el fundador de la Emanuel, y Ignacio Guevara también, pastor de Panamericana. Él murió como de 98 años. Pero yo recuerdo hace años, hace por ahí, ¿qué? 10 años más o menos, dieron la noticia acá de que Ignacio Guevara iba a predicar en un culto de pastores. Fui el primero que me anoté y fui a esa predicación. ¿Por qué? Porque era un excelente predicador. A los 95 años me tocó verlo predicar.
Y si ustedes supieran, hermanos, qué frescura para predicar la palabra. Uno se quedaba boquiabierto de cómo una persona de 95 años y todavía predicaba la palabra de Dios. Y él murió como de 98 años. Y los que estuvieron cerca de él decían de que él predicó hasta el último día de su vida. Así predicaré tu nombre para siempre, pagando ¿qué? Mis votos. Usted es músico, dígale a Dios eso. Usted está en el grupo de alabanza, dígale eso a Dios. Usted es maestro de escuela dominical, dígale a Dios así, de esa manera. Seré maestro de escuela dominical para siempre, y así pagaré ¿qué? Mis votos. ¿Será que a Dios le agrada que nos comprometamos? ¿Cierto que eso fue lo que nos enseñó este salmo? Que nos comprometamos con Dios. Entonces vamos a orar. Dile a Dios gracias. Gracias, Dios, porque este salmo fue de gran bendición para mi vida. David estaba pasando por una situación muy difícil, tan difícil que él se sentía que su corazón estaba que se desmayaba. Habían pruebas, dificultades, pero él clamó a ti y él hizo un compromiso delante de ti. Habitaré en tu tabernáculo para siempre y cantaré a tu nombre para siempre, y así pagaré mis votos. Dios, a ti te gusta que nos comprometamos contigo, pero recuerde que un voto es algo voluntario. Recuerde que un voto es algo que usted pueda hacer, que esté dentro de sus fuerzas hacerlo. Pero Dios le gusta que usted y yo nos comprometamos. Si tú eres un predicador, te puedes comprometer delante de Dios y decirle: Dios, predicaré tu palabra para siempre. Eres un músico, dile al Señor: Señor, cantaré a tu nombre para siempre. No dudes que no lo puedas hacer. Recuerde lo que el apóstol Pablo nos enseñó hoy, que cuando somos débiles, ahí es donde somos más fuertes, pero no por nuestras fuerzas, sino porque en Dios tenemos poder y las fuerzas para poder cumplir estos votos, Señor. Gracias, llévanos en paz y bendición a nuestros hogares. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.